último video de esta serie de gastos en Nueva Zelanda. Le toca a la visa de estudios. ¿Cuánto dinero puede ahorrar un estudiante estudiando aquí en Nueva Zelanda? Y si es estudiante va a estudiar, ¿no? Empecemos. Hola a todos, mi nombre es Romy y me dedico a contarte todo sobre Nueva Zelanda y también a analizar un poquito algunas situaciones y a desmentir otras que leo por ahí. En este caso vamos a hablar de la visa de estudios y de cuánto dinero pueden llegar a ahorrar y si es que ahorran algo los estudiantes que vienen acá al país. Este es el cuarto video de una serie de videos que hice con respecto a los gastos que tiene cada grupo aquí que yo identifico aquí en el país. Unos son los Working Holiday, que pueden trabajar de cualquier cosa y que se van moviendo por el país. Otros son los que ya viven acá, que ya tienen una vida formada hace muchos años o que recién llegan y que están solos o en familia. Y otros, los estudiantes. Todos estos tienen gastos completamente diferentes. Vamos a enfocarnos en los estudiantes. Como saben, la mayoría tienen que llegar a Nueva Zelanda ya con todo pago. Y en algunas agencias he leído por ahí que te dicen que podés ahorrar X cantidad de dinero, que podés recuperar el dinero y seguir estudiando en Nueva Zelanda, y la verdad que esa no es la realidad de todos. Vamos a mostrarles experiencias reales, gracias a la información que ustedes me han compartido a través de Instagram, que si no nos siguen todavía los invito a hacerlo porque compartimos muchas historias diariamente y mucha más información complementaria a estos videos. Bueno, gracias a todos esos datos que ustedes me han compartido de hoy 2023, de los que están acá estudiando hoy, desde enero a marzo casi he juntado esta información, quiero mostrarles si realmente pueden ahorrar o no. Si han visto los otros videos con respecto a los gastos que se pueden llegar a tener, son bastante parecidos, pero hay algunos que vamos a no tener en cuenta. Por ejemplo, un estudiante va a elegir estudiar en dos ciudades principales, o en Auckland o en Queenstown. ¿Por qué se eligen estas dos? Todavía no estoy muy segura. Yo creo que es por la posibilidad de obtener mucho más trabajo o de que haya más opciones de trabajo. Pero se puede estudiar inglés en cualquier parte del país. Hay muchos estudiantes también en Nelson, en Christchurch, en Invercargill. Si estás acá estudiando o estás por venir con alguna visa de estudio en una ciudad diferente y querés dejarla en los comentarios, más que bienvenidos. En estas dos ciudades son ciudades un poquito más caras que el resto. Entonces quiero compartirles cuánto gasta un estudiante en estas ciudades y luego hacer una pequeña aclaración según lo que ustedes me han compartido y que he charlado sobre cuánto ganan. Para tener claro el tema del salario, el estudiante puede trabajar solo 20 horas. Por lo tanto, los cálculos que vamos a hacer son con 20 horas de trabajo. Según los datos que ustedes me han dado, se los voy a ir dejando por acá, una habitación, o sea, la mayoría va a vivir en habitaciones compartidas, salvo que vengan en pareja y puedan conseguir alquilar algún monoambiente o algo, van a tener que compartir la habitación con alguien. Algunos se puede dar el gusto de dormir en una habitación privada, pero esto va a costarte mucho más. El otro gasto fijo que tiene un estudiante, aparte del alojamiento, es la comida, el teléfono y el otro principal es el transporte. Este gasto por lo general se manejan o en colectivo o en bus o caminando o bicicleta. Ninguno de los estudiantes que hasta ahora he conocido se compró un auto, porque no tiene sentido, creo yo, porque aparte no tienen dinero, se supone que vienen con lo justo, si bien puede haber estudiantes que vengan con mucho más dinero, pero creo que no es la mayoría. Por lo tanto, los gastos que vamos a considerar son estos cuatro. La mayoría no sale a ningún lado con tal de ahorrar, porque realmente tampoco le sobran. La mayoría tampoco se está moviendo de acá para allá, ni tiene suscripciones, si bien hay algunos que sí. Pero estos son los cuatro gastos como principales a tener en cuenta. Muy bien, ahora que les dejo por aquí varios comentarios de ustedes, de cuánto gastan, quiero hablarles un poco del tema del trabajo y la experiencia. También voy a volver a dejarles aquí algunos comentarios que me han hecho ustedes con respecto al trabajo y que yo también he escuchado. Primero que nada me dicen, o sea, el sueldo promedio que yo veo es del mínimo, 24 la hora, 25 la hora, nadie me ha dicho que gane mucho más que eso. Por lo tanto, decirle a un estudiante, sí, pero si vos te conseguís un trabajo que te pague 30 la hora, vas a poder ahorrar más, sí, pero es muy probable que no consigas ese trabajo tan fácilmente.
¿Por qué? Porque tenés ciertas limitaciones. Una de ellas es las 20 horas de trabajo, por lo tanto tendrías que conseguir un trabajo bien pago, pero que encima sea part-time. Después, que la mayoría de estos trabajos son de día y ustedes estudian de día porque no pueden faltar a la escuela. Por lo tanto, tiene que ser encima un trabajo bien pago y de noche. Después, el otro tema es el inglés. Muchos de ustedes vienen acá, al país, sin inglés porque vienen a estudiar inglés. Si bien algunos pueden preparar el IELTS o vienen a estudiar el IELTS para luego hacer otra carrera o demás, la mayoría con los que he charlado vienen sin inglés. Por lo tanto, conseguir un trabajo bien pago, de noche, part-time, sin inglés, puede llegar a ser muy complicado. Por eso es que me gusta compartirles las experiencias y para que vean también cómo cuesta encontrar esas 20 horas de un buen trabajo. Si bien yo siempre les digo, no se centren solo en buscar poquitas horas por día, sino aprovechen su fin de semana, que tienen las 24 horas para poder trabajar, y traten de buscar un trabajo de fin de semana full time, o sea, que puedas trabajar 10 horas el sábado y 10 horas el domingo, cosa de en la semana no tener que estar trabajando poquitas horas. También puede ser complicado conseguir este tipo de trabajos. Pero aquí, como pueden ver en las experiencias que les estoy mostrando, hay chicos que ni siquiera alcanzan a cubrir esas 20 horas de trabajo porque no consiguen el trabajo que les pueda dar esa cantidad o demás. Y encima tampoco cobran mucho dinero. Por lo que pueden ver aquí, el ingreso que tienen semanalmente después de impuestos, o sea, en su cuenta de banco, es entre $350 y $400. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Aquí también les quiero mostrar esta chica que hace semana a semana sus gastos, cómo puede incurrir en algunos gastos extras, como comprar alguna cosita además, que va a terminar saliendo su dinero del ahorro final semanal. Y pueden ver cómo ahorran entre 30, 40 o $50 kiwis por semana. Alguien que ahorre más que eso está muy sobrado, o sea, está bien. Ahorrar más de ese dinero estaría bien. El tema es cómo lograr ganar ese dinero, es intentando buscar un trabajito que pueda pagarles un poco más. Cuesta, ya lo sé. Después otra cosa, por ejemplo, es que yo hice una vez un video, que lo pueden ver también por acá, se los voy a dejar, en el cual muestro trabajos casuales. Estos trabajos casuales se puede ir a trabajar un día y te figura cuánto te van a pagar. Por lo general son por la noche o puede ser en cualquier momento en realidad, pero hay muchos trabajos de noche y de día o en algún evento el fin de semana y por muchas horas. Y lo que me ha pasado es que para ingresar a este evento, a estas páginas de trabajos, ustedes tienen que pasar una entrevista. Y cuando yo siempre me escriben estudiantes preguntándome por trabajo y yo les digo, métanse a estas páginas y qué sé yo, para buscar trabajo, que es re fácil y que te dan el coso, me dicen, no pasé por el inglés. Me rechazaron por el inglés. Me rechazaron y me dijeron, o sea, lo pasaron a la entrevista y me dijeron, no, estudié un poco más de inglés y después volvé. Entonces tampoco es tan fácil conseguir trabajo casual, part-time, bien pago. Por eso es que quería hacer este video y contarles un poco la situación que viven los estudiantes aquí. No se van a llenar de dinero, no vengan con un sueño de querer llenarse de dinero, no van a trabajar muchísimas horas porque lamentablemente tampoco pueden. Algunos me han dicho, bueno, pero fíjate que por ahí podés hacer algún trabajo, pero muy casual, como, no sé, cortarle el pasto a alguien a cambio de efectivo, o cuidarle el niño a alguien a cambio de efectivo. Esas cositas se pueden hacer, pero tampoco son ideales, porque es trabajo en negro, es cash in hand, o como quieran llamarle, que no está permitido. Así que también tienen que tener cuidado de cumplir con las condiciones de su visa. Muy bien, entonces, para finalizar un poco, si quieren que hablemos un poco más de visas de estudio y que consigamos más experiencias de estudiantes, déjenmelo saber en los comentarios también, porque yo no conozco muchos estudiantes, pero sí que hay una comunidad muy grande aquí de estudiantes, sobre todo de países que no pueden acceder a la Working Holiday, y también de gente mayor de 35 que tampoco puede acceder por el tema de la edad. ¿Por qué utilizan la visa de estudios para venir si no podés ahorrar, si encima la tenés que pagar de entrada? Se utiliza como puerta de entrada para poder buscar posibilidades acá en el país. Uno puede venir a estudiar y conseguir algún trabajo, el cual después le pueda dar un sponsor para quedarse en el país. Por eso es que vienen muchos a utilizar la visa de estudios como una vía de entrada, una puerta de entrada al país. Si bien para Immigration New Zealand no es lo ideal, ellos no quieren que vos la uses como puerta de entrada, pero es para lo que se usa realmente en estos momentos.
Y si no, también obviamente como intercambio cultural de decir, ok, voy a estudiar 6 meses a Nueva Zelanda para aprender el idioma, para poder conocer nuevas culturas y demás. Pero bajo ningún concepto quiero que ustedes tengan la idea de que por la visa de estudios de Nueva Zelanda van a poder venir a ahorrar dinero, porque eso no es así. Tiene un montón de cosas positivas y bonitas, pero la parte de ahorrar dinero lamentablemente no. Así que no les vendan ningún cuento en ningún lado. Recuerden que pueden asesorarse con agentes estudiantiles para la visa de estudios, aparte de hacer el trámite solo si quieren, pero yo siempre recomiendo hacerlo con agentes migratorios también, que les hacen el trámite gratis. Ellos consiguen el contacto con la escuela, no te cobran nada extra porque ellos ganan la comisión de la escuela. Casi la mayoría que te esté vendiendo un curso de inglés o un curso de lo que sea, está ganando la comisión por la escuela. Así que ténganlo en cuenta. Si me piden una recomendación, les voy a dar la recomendación de SEA International, que son agentes migratorios y agentes estudiantiles. Por lo tanto, te pueden hacer todos los papeles y sabiendo que te van a aprobar la visa porque son agentes migratorios y saben cómo hacer este proceso. Así que bueno, cualquier duda que les haya quedado de todo esto, déjenme unos comentarios aquí en el video. La próxima serie de videos, que creo que voy a hacer 2 tal vez, tiene que ver con cuánto dinero se ahorra en el país, haciendo algunos cálculos con nuestros sueldos, por ejemplo, o con nuestros gastos, y cuánto según los sueldos de cada uno de los trabajos más generales, más como los que más hay o los más usuales en realidad acá en el país. Así que nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.